Amigos, ¿qué tal? Nuevamente por acá para hablar un poco más sobre el GLP y qué está pasando y tener una idea de cómo se están moviendo los precios, tanto de importación como de venta al público, dentro de la dinámica del mercado nacional, ¿no? Con una visión de enero-mayo que considero que puede ser representativa en lo que en día calendario, en lo que viene del año. Entonces, esta es una exposición muy corta, inductiva, para que después ustedes lo puedan revisar con más calma, pero mostrarle gráficos que van a hablar por sí solos. ¿Okay? Para empezar, podemos hablar de la producción nacional de GLP. Entonces, el GLP se produce nacionalmente a través del gas natural y a través de las refinerías de petróleo. Vale decir, de la refinería La Pampilla, la refinería Talara, y del gas natural a través de la gestión del consorcio Camisea. Pero esta producción de GLP, que es parte del procesamiento del gas natural, de los líquidos de gas natural que van a salir como propano-butano que van a constituir el GLP, hasta el mes de abril, según la información vista, es del orden de 42.000 barriles por día calendario, ¿no? Donde en el gráfico se ve, pues, en color verde, que el mayor productor nacional es Pluspetrol, y en las líneas azules es el total de refinerías. Entonces, el total de refinerías más la producción nacional del gas natural es menor que la demanda. Por consiguiente, va a haber un déficit y de ahí viene la necesidad de importar, ¿no? Pero ¿cuál es la producción de refinerías? Bueno, la producción de GLP, tanto en refinería Tablera y Pampillo, representan más o menos un 10% a estas condiciones del total de la producción, o sea, 4.000 barriles diarios. Con todas la coyuntura que actualmente tiene la refinería Talara, que todavía no está al 100%, pero aún así vemos de que la mayor producción, del orden de 85-90%, proviene del gas natural. Y si queremos ver por qué también bajó la producción del gas natural, del GLP, del gas natural y también de refinerías, habría que preguntarse por qué en el caso del gas natural. Entendemos que pueden haber problemas de mantenimiento, paradas por inspección, etcétera, pero de una manera u otra estamos viendo que desde enero hay una caída, hasta el mes de abril por lo menos, de la producción nacional, tanto del gas natural de Camisea como de las refinerías, en este caso la refinería Talara, como se ve abajo, ¿no? La línea amarilla, la barra amarilla de Talara, que ha ido bajando por los problemas operativos que tiene dicha refinería, ¿no? Pero ¿cuál es la demanda actual del mercado de GLP? Hasta abril ha sido el orden de 69.000, 68.000 barriles por día calendario, donde el 48% corresponde de esa demanda al GLP a granel y el 42% al GLP envasado, según la información vista. Me facilito. Y esto lleva de la mano ver cómo ha sido la evolución de precios de lista, tanto en planta Talara y Callao, del gas natural. Entonces hay que recordar que en enero del 2024 cambia el cálculo de precios para el GLP envasado en cuanto a la referencia, los precios referenciales que deberían tener. Es decir, este precio va a estar en función del PPI y no del PPE, según decreto supremo, ¿no? Se espera que con este cambio se pueda manejar con mayor justeza el precio del GLP, pero como es un producto subsidiado, un subsidio cruzado, un poco que se puede perder en el camino y ese valor agregado no llegar, digamos, en la forma que debería, ¿no? Tanto al importador y productor
en lo que es la recuperación del fondo, que tarda muchísimo y lo golpea financieramente, le quita liquidez, como al usuario, ¿no? Al fin y al cabo, el usuario final va a estar acorde al compás de mercado. Y los intermediarios sí pueden tener un incremento del margen porque, como vemos acá, esta variación prácticamente ya a partir de agosto del año pasado se ha vuelto un poco más estable en la variabilidad, ¿no? Tanto el GLP a granel, la línea roja en el Callao, en la diagrama de barras amarillo, el GLP envasado en el Callao. Entonces hay una diferenciación mínima de precio entre el GLP envasado y granel que a la fecha está casi coincidiendo, ¿no? Lo cual tendría cierta justeza porque químicamente es el mismo producto. No es que el otro tenga un producto de valor agregado, no, la molécula es la misma. Y lo más interesante es ver cómo está esta performance también con la línea azul, que es el GLP a granel, donde ha tenido un reajuste bastante bueno por agosto del año pasado, ¿no? Entrando dentro del percentil y del margen el caso de granel de Talara con el de Lima, el de Callao. Pero ¿cómo se definiría un precio de GLP del Perú? Esa es buena pregunta, ¿no? Muchos piensan que el precio lo define Petroperú o las refinerías, y no es así. Entonces, los mayores productores de gas natural, que en el caso de Perú es Pluspetrol, y que ahora también está importando, y los mayores importadores, ¿no? Negociarían, entre comillas, con el Estado a precio de oportunidad para que así se establezcan los precios de lista, tanto en Talara como en el Callao. Entonces, el modelo típico que se utiliza internacionalmente es utilizar un marcador y un margen diferencial, ¿no? Este marcador, por antonomasia, es el precio Mont Belvieu del propano, aunque también existe del butano, ¿no? Pero este precio Mont Belvieu más un margen diferencial que va a poner el negociador, el dueño, digamos, de la molécula, va a estar en función del costo de oportunidad. Y ese costo de oportunidad lo va a dar el mercado, ¿no? ¿En función a qué? A que, según la Ley Orgánica de Hidrocarburos, el artículo 77, pues hay una libertad de mercado y el Estado no puede controlar nada. Entonces, el libre albedrío del dueño de esa molécula, sea de importación o productor mayoritario, lo va a poner, digamos, a la expectativa que mejor le calza. Y ahí no puede hacer nada nadie, sino negociar, ¿no? Entonces, el Estado negociar con el suministrador de GLP para así establecer un precio. Y sobre ese precio ya vienen los fondos de compensación y todo lo que conocemos, ¿no? Entonces, tanto el productor o el importador fijaría un margen que le he llamado margen diferencial, donde ahí se concentra, digamos, todos los costos operativos y el margen logístico comercial, ¿no? A ese precio más un margen te lo vendo. Y cuando el Estado le compra, o cuando el consumidor le compra ese precio fórmula, ya está ganando. ¿Ok? Y el comprador, en este caso el Estado, que puede ser Petroperú, va a tener que también manejar su margen, lo cual va a elevar un poco el precio final del producto, porque no es productor. En otras palabras, los refineros, tanto Pampilla y Talara, van a producir 10.000 barriles, el 10% de la producción nacional, del orden de 4.000 barriles, y no podrían fijarle un costo, podrían fijarle un precio de venta como GLP refinero, pero habría un problema en la canasta, en el pool de GLP, porque tendrías un precio de producción plus petróleo del gas, tendrías un precio de importación, porque ahora se está importando, más un precio de
producción de las refinerías y sería un problema. Entonces, al hacer un pool, meten todas las corrientes producidas ahí y le establecen un promedio flat, ¿no? Lo cual siempre ha sido observado y tiene sus fortalezas y debilidades, ¿no? Pero hoy en día más debilidades que fortalezas. Pero ¿cómo ha sido la evolución del GLP versus el marcador Mont-Bellevue propano? Este precio de referencia, en el periodo, por ejemplo, enero de 2021 y marzo de 2022, se incrementó en más de 100%. ¿No? Aquí vemos en la gráfica la línea azul punteada, que es el precio del propano Mont-Bellevue, ¿no? Que en este periodo, señalado con el recuadro a puntas, ha tenido un incremento del más del 100%, para después ir bajando y mantenerse, digamos, más estable. Y como dijimos anteriormente, este es bien interesante porque ya la fijación de precios en el mercado nacional a granel y envasado están dentro de esa performance del marcador y no como antes, que podía estar muy debajo o muy por encima, ¿no? Entonces esto siempre ha causado un problema. Pero hoy en día, como se ve, a partir de enero de este año prácticamente, se espera que sea mucho más estable y que no haya mucho gap de diferencia entre el marcador y los precios en el mercado, los precios de lista en planta Callao y Talara en el mercado nacional. Este otro gráfico nos muestra ya la parte más corta, ¿no? De enero 23 a junio de 2024, ¿no? Donde se ve que el marcador Mont-Bellevue en la línea azul cae y después tiende a levantar, después vuelve a caer, pero lo interesante, como vuelvo a repetir, es de que los precios a granel y envasado también siguen este ritmo, ¿no? Aunque el precio envasado no se nota bien porque está subsidiado. Entonces, este precio que vemos en la gráfica debe ser más alto, ¿no? Como un precio a granel, si se quiere, que es la línea roja. Entonces, la línea roja, que es precio a granel, que no tiene subsidio, genéricamente o generalmente, es la que más representaría la variabilidad de esta variable Mont-Bellevue, ¿no? Pero esto nos sirve para darnos cuenta cómo es la variación de esos precios y el GLP envasado, que tiene un subsidio, cómo se mueve con el parámetro internacional y con el gas a granel, ¿no? Dicho sea de paso, el precio de gas a granel es para el sector industrial y para los transportistas, que lo golpea económicamente, ¿no? Porque siempre ha sido más alto, como ustedes pueden ver acá, la línea roja y la línea bolitas. Pero ¿cuáles han sido las importaciones, por ejemplo, a mayo de este año de GLP? Del orden de 234 compras de importación por 2.34 millones de barriles de GLP descargados en Callao, Pisco y Desaguadero, plantas Callao, Pisco y aduana de Desaguadero. Entonces acá en el gráfico podemos ver, por ejemplo, que en Marítima Callao el principal importador ha sido Solgas, ¿no? A estos precios CIF, como dice acá la leyenda, son precios dólares CIF por kilo, y el diagrama de barras viene a ser el volumen, ¿no? Entonces, el grande volumen que ha tenido en planta Callao ha sido Solgas, del orden más de 750.000 barriles, mientras que en planta Pisco ha sido Plus Petrol el único importador, con el orden de casi 700.000 barriles y después 200.000, estamos hablando de 1 millón de barriles, ¿no? Y después han habido compras más pequeñas por Desaguadero, ¿no? De Bolivia, donde el importador ha sido Solgas, Yamagas y Magas. Esto es hasta mayo de 2024. Entonces, el 58% del total volumen importado fue en Callao desde Argentina,
Chile y Estados Unidos por Solgas. El 39% del total importado ha sido en pisco desde Argentina y Estados Unidos por Pluspetro. Y solamente un 3% desde Bolivia por las empresas que se indican en el gráfico, ¿no? Este es el PAI de importación. Entonces ya estamos viendo quiénes son los que manejan o cómo se maneja este asunto de precios en ese mercado de GLP nacional. Pero ¿cuál es el margen comercial de importación? Entonces, para tener una idea de margen, lo que he hecho es comparar los precios CIF de importación de las compras promedio en el periodo versus el precio de lista, ¿no?, a granel, sin impuestos, para poder hacer una comparación. Porque se entiende de que el precio CIF de importación que se tiene en el buque es en el terminal. Ahí ese GLP va a ser descargado a tanques, va a ser almacenado y va a tener costos asociados de operación para después llevarlo a la planta y venderlo. Entonces todo ese margen es lo que yo llamo margen, ¿no? Que ahí va a estar contemplado el margen o la utilidad o la ganancia de la gestión, de la venta del GLP. Entonces vemos acá por Marítima, Callao, por Pisco, para dar un ejemplo, cuáles han sido los precios netos sin impuestos promedio en el periodo versus los precios de importación CIF de las compras, y nos dan un margen, ¿no?, que son 11 centavos de dólar por kilo. Entonces, para tener una idea del margen, hemos comparado, como les vuelvo a decir, los precios de lista versus sin impuestos, ¿no? Entonces, Planta Callao arroja un margen promedio de 11,57 centavos de dólar por kilo, o un 15,1% de margen. Y en Planta Pisco arroja un margen mayor, de 15,10 centavos, que representa un 19%. Entonces, acá estamos viendo ya una primera, si no distorsión, variabilidad de precios y costos, que van a entrar a la canasta del pool de gasóleo para definir el precio final. Cuando en realidad esto debería tener un precio diferenciado por zonas de importación, ¿no? Entonces, ahí hay que trabajar, y la inteligencia artificial ayudaría muchísimo para controlar, no el precio, pero sí, digamos, la performance de las compras. Pero en fin, estamos con eso y tenemos lo que tenemos, ¿no? Ahora, ¿cómo es el impacto del ratio de precio del GLP versus el precio de referencia Mont Belvieu del propano? Para tener una idea, desde el año 2023 varía para el GLP envasado de 74% a 101%. Y para el GLP a granel de 90% a 1%. Estamos hablando del ratio, o sea, el valor del GLP con respecto al valor del marcador. Entonces, se ha incrementado. Quiere decir de que podría considerarse que se ha encarecido, ¿no?, de 74 a 101 y de 90 a 101, cuando en realidad se ha debido mantener flat, ¿no? Y aquí lo vemos en un gráfico, ¿no? Al 7 de febrero, por ejemplo, del GLP envasado, el ratio ha sido 74,8% y el de granel ha sido 90%. O sea, lo que estamos haciendo es dividir el precio del GLP entre el marcador, para tener una idea cuál es la relación. Y vemos pues que no hay un estándar y que está sujeto pues a muchas variables de mercado y voluntad también, libre albedrío del productor importador, llegándose, digamos, a la fecha de este informe, en 101%. Entonces, el precio del GLP, sea envasado a granel con respecto al precio del marcador, lo ha superado en 1%, o sea, es 1%, 1,01 veces
Entonces, esto deja un mensaje, ¿no? El mensaje es determinar este gap. ¿Cuánto debe ser el porcentaje? Y si no se controla precio, por lo menos ver que ese margen no se dispare, como en este caso. Porque mañana más tarde podría ser más alto, ¿no? O volver a niveles de febrero de 2023 o de octubre de 2023. ¿Ok? Ahora, los precios de importación versus precio final del balón de GLP envasado. Esto nos hace recordar como una ayuda de memoria el fondo de compensación, que se espera que permitirá mitigar el impacto de la volatilidad de los precios internacionales en el mercado interno y continuar trabajando en la implementación de medidas más eficientes y focalizadas para el acceso de GLP envasado en beneficio de los consumidores finales, ¿no? Entonces acá hay como referencia, por cierto, una evolución de la normatividad para el Fondo de Compensación para el GLP, que data del año 2021, cuando se incluye el GLP envasado. Después del 22 han habido inclusión de a granel, se ha extendido, digamos, este fondo. Después del año 23 se ha mantenido, ¿no? A fines del 23 se amplió el GLP envasado hasta el 24 de marzo de 2024, ya estamos en junio de 2024, no sabemos qué va a pasar de acá a diciembre. Pero en el año 2024, en enero, el 20 de enero de 2024, se incluye el GLP envasado en su fórmula de cálculo de precios a través del precio PPI y no PPE. Conclusiones, podemos decir rápidamente de que el mercado de GLP tiene alto riesgo de seguridad energética por dependencia, ¿no? Estamos viendo que más o menos el 20% del consumo nacional se están importando a precio de mercado de oportunidad. Y por todo lo que hemos visto van a levantar el precio de lista en Planta Callao. No estamos hablando del precio final al consumidor, estamos hablando de la plaza en las plantas de despacho de Talar y Callao, que de ahí van a venir las empresas envasadoras o comercializadores y van a vender a otro precio, ¿no? Entonces, la empresa Plus Petrol de Gamisea produce pues 92.8% del total de producción nacional, más o menos el orden. Y se observa que Gamisea pudo haber producido por lo menos 7.000 barriles diarios más de GLP, ¿no? Pero por motivos seguramente operacionales no lo está haciendo. Pero esa falta de producción de GLP golpea en 7.000 barriles de importación. Entonces, en vez de importar 14.000, como en el periodo, se debió importar la mitad, 7.000, por lo menos, ¿no? A junio de 2024, los precios de GLP en Talara es 8% menor que el del Callao. O sea, el precio de GLP en Talara es un poquito menor, 8% que el Callao, y el caso del GLP a granel 6%. Quiere decir de que casi están en el mismo nivel. Y existe una diferenciación obvia y lógica por lo que estamos conversando, ¿no? A la fecha, el precio del GLP envasado está sujeto al fondo de compensación, es un subsidio cruzado. Sin embargo, existe un mínimo precio diferenciado entre el GLP a granel y el envasado, ¿no? En 0.04% en Callao y 2.6% en Talara. Siempre Talara tiene una tendencia a tener mayor diferenciación y precios un poco más altos, ¿no? Un poco contradictorio porque la refinería produce el GLP, pero si Petroperú tuviera que importar GLP, la cosa se agrava porque tendría que importarlo en Paita o en el mismo Talara a precios de importación, y ahí vendría también otra variable más dentro del pool de precios de GLP en el mercado nacional. Complicado. Al cierre del mes de mayo se importó al orden de 14.000 barriles por día calendario de GLP, donde el 58% se hizo en Terminal Callao y 39% en Pisco. El precio de importación del GLP usa precios referenciales internacionales como Model View y los comercializarían en función a un plus de margen diferencial del dueño de la molécula
sea comprado o producido, a costo de oportunidad de mercado. Los márgenes operativos comerciales de productores e importadores son del orden del 15% en Callao y 20% en Pisco, ¿no? Estamos hablando del mayor importador o productor que negocia con el Estado un precio y ahí tiene un margen de ese tipo versus su precio de importación CIF. Pero ya en el precio final que se pone en las plantas, sea Callao o Talara, se entiende y se supone que la empresa, en este caso Petroperú, también debe tener su margen de comercialización, de tal forma que en el precio de lista final que se le ponga al público, Petroperú va a tener su margen más el margen que le ha dado el vendedor, el que le ha vendido, digamos, el GLP. Dentro de las recomendaciones, decir pues que se evalúe la posibilidad de implementar precios de GLP diferenciados por zonas, ¿no? Suena difícil, pero en realidad es un reto, ¿no? Y todo se puede hacer, se puede haber innovación o no salir de la zona de confort y seguir con esas distorsiones. Eso va a depender mucho de la voluntad política y de la negociación que haga el Estado con el mayor productor o importador. La otra recomendación es que en Camisea se maximice la producción de GLP para que haya menos importaciones de GLP y paralelamente, si se masifica el GNB, prácticamente las importaciones de GLP no habrían, así como fue en el año 2014 y 2015 que comenzó a crecer. Y eso iría a favor de la canasta internacional de hidrocarburos de GLP del país. Gracias, eso sería todo. Gracias por su atención. Gracias, Adriano, también siempre en la inspiración que me da. Y los invito a visitar mi canal de YouTube, donde van a ver esta presentación y muchas otras relacionadas a hidrocarburos y a otros temas, ¿no? Para beneficio de todos nosotros, ¿no? Aprender con H intermedia algunas cosas que son difíciles de entender o aprender rápidamente y poder entender este negocio tan difícil y ver si verdaderamente las empresas de GLP están cumpliendo su misión, ¿no? Que el país desea en abastecer el mercado nacional. Eso sería por ahora todo y estamos hasta la próxima. Hasta luego.